Hola amigos, gracias por visitar mi canal. Hoy os traigo un vídeo que va a ser la continuación del último que hice apenas unos días, que podéis ver ya en el canal. Os dejaré por aquí un enlace por aquí arriba a él, porque a la compra de esta batería la sometí a unas pruebas para ver tanto la resistencia interna que tiene como la cantidad de amperios de arrancada, ¿no?, que ofrecía, a ver si coincidían con las del fabricante. Como no coincidían del todo, y por tener un poco de sospechas y porque algún otro forero lo ha sugerido, pues se me ha ocurrido la idea de conectar la batería a esta carga electrónica que tengo aquí y hacerle una descarga para ver los amperios de capacidad si coinciden con los que dice el fabricante. Anuncia 77 amperios hora. Según la normativa europea que rige todo esto, he leído un poco por internet y he podido ver que para estas pruebas lo que suelen hacer es una descarga a C20, es decir, la descargan durante 20 horas, dividen la cantidad de amperios hora que marca la batería, en este caso 77, lo dividen entre 20 y someten durante ese tiempo la batería a la descarga. Entonces pues he hecho lo que corresponde, la he conectado aquí a esta carga electrónica. La carga electrónica ya en su pantallita, esta azul que tiene aquí, nos diría toda la información, los amperios que es capaz de sacar, pero prefiero conectarla al ordenador para después aquí en el monitor poder ver las curvas de descarga. Ya veréis más adelante por qué resulta interesante ver esas curvas de descarga que va a hacer, ¿no? He conectado a su vez la carga electrónica, la he programado para que el corte de voltaje lo haga a 11 voltios. Lo suyo sería, para hacer la prueba correctamente, creo que sería hacer el corte a los 10 voltios y medio. ¿Qué pasa? Que considero, voy a girar otra vez para aquí, considero un pecado la batería recién comprada, pues claro, me duele, ¿no? Recién comprada, me duele hacer una descarga hasta los 10 voltios y medio. Se la voy a hacer a 11 y me va a seguir doliendo, porque estas baterías quieren estar siempre cargadas a tope, no toleran muy bien las descargas, ¿no? Y menos a 11 voltios, mucho menos a 10 y medio. Así que bueno, resumiendo, he programado el corte de tensión a los 11 voltios y medio, aunque después le podemos regalar algún amperio de más para compensar ese corte prematuro en la tensión. Así que nada, os voy a dejar con el vídeo de cómo he configurado el ordenador con la carga electrónica y el proceso de descarga, y después lo comentamos. Bueno, ya estamos aquí delante del panel del programa. Como podéis apreciar, arriba de toda la derecha, en color azul, el software nos está indicando la tensión que tiene la batería en cada momento, ¿no? Su valor irá bajando según se vaya descargando la batería. A su derecha, en color rojo, tenemos los amperios que en cada momento se estén descargando de la batería. ¿De dónde hemos sacado esta cantidad? Nosotros la hemos fijado ahí, puesto que es fácil, es el resultado de dividir los 77 amperios hora que tiene de capacidad la batería, los supuestos 77 amperios hora, entre 20 horas que queremos que dure la descarga, ¿no? Y ese es el resultado, así que se lo hemos fijado ahí en 3,85 amperios. Un poquito más abajo, también a la derecha, podéis ver el voltaje de corte. Lo hemos fijado en 11 voltios, así que cuando la batería llega a esa tensión, pues el programa cortará la descarga. Como he dicho anteriormente, intentaremos compensar con un amperio más de regalo por no haber llegado hasta los 10,5. Y aquí abajo, donde os estoy indicando con la flecha, al final de la descarga podremos ver la cantidad de amperios que la carga electrónica ha sido capaz de sustraer de la batería. Yo entiendo que esta sería la capacidad real que tiene la batería. 2 y 2 son 4. Ahora, a lo mejor los fabricantes o quien tenga que determinar la capacidad de la batería utiliza cualquier otra estrategia pues para sacar de donde no hay, no sé. En fin, ahí veremos el resultado. Yo voy a acelerar ahora el vídeo para irnos directamente al final y no tener que estar esperando 20 horas, y seguro que lo vais a agradecer. Así que nos vamos para allá.
Estamos llegando ya al final. Aquí, al llegar a los 11 voltios 00, el programa corta la descarga y aquí abajo ya tenemos la capacidad de la batería. 70,4 amperios de capacidad según esta carga electrónica. La podemos compensar por el tema de los 10 voltios y medio con 1 amperio de regalo y serían 71,4 amperios, pero no 77 que anuncia el fabricante. Al principio del vídeo os comentaba lo interesante de poder ver aquí en el ordenador las curvas de descarga, porque si os fijáis al final de la misma, aquí donde os estoy indicando con la flecha, la tensión de la batería empieza a caer prácticamente en picado. Por lo tanto, si hubiéramos dejado un poquito más la descarga, la tensión hubiese caído, por lo que he dicho, en picado. Poquito más se hubiera podido sacar de esta batería. Ya hemos determinado su capacidad, pero ahora a mí me queda una duda. ¿Por haber hecho este tipo de descarga habrá sufrido algún daño? En la siguiente parte de este vídeo vamos a volverla a analizar y a comparar los resultados que nos arrojó en el vídeo anterior. Recordaros que estas baterías comienzan a sufrir en cuanto empezamos a bajarlas de 12 voltios y sufrirán más cuanto más las bajemos y cuanto más tiempo permanezcan con esta baja tensión. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a proceder a conectar el analizador a la batería, volverla a hacer una prueba y ver el resultado para compararlo con el que hicimos anteriormente a la batería y que lo tenemos aquí reflejado. Después hago zoom para que lo veáis. Así que nada, procedemos. Prueba de batería. Tema europeo. Son 780. Y nada, le damos aquí el OK. Pues aquí lo tenemos. Os voy a hacer zoom, un momentito. Bueno, pues aquí tenemos la medición anterior que le hemos aplicado con este analizador, el Autul. Nos dio 720 amperios de arrancada y ahora nos está dando 724. Nos dio una resistencia de 3,44 y nos había dado una de 3,46. Y la vida de un 85 ahora nos da la vida de un 86. Joder, que le ha mejorado las condiciones. Prácticamente son las mismas, pero bueno. En todo caso, lo importante es que no ha empeorado. Antes de marchar, quería haceros un comentario. Hemos puesto a prueba esta batería Varta, de la gama superior, la Silver Dynamic, y hemos visto que, bueno, que no llega, por poco, no llega a lo que dice el fabricante. Esto suele ocurrir en tema de baterías de litio, baterías de níquel metal hidruro, bueno, mucho tipo de aparatos, ¿no? Que siempre se ponen especificaciones un poco superiores. Pero tengo que decir que una batería no es solo el tema de la capacidad. Una batería tiene que ver mucho su construcción, los materiales empleados, el tamaño de las placas, el peso de la batería. Podemos comparar, el mercado está lleno de baterías de procedencia china que no rinden para nada, son con materiales muy económicos y que bueno, estafar no estafan, porque sí, son más baratas, pero es que duran muchísimo menos. Entonces, bueno, lo único gasto extra es tener que volver al taller en vez de 1 o 2 veces a cambiar la batería. Varta me parece que es una marca para mí de las recomendables del mercado. Tenéis Varta, tenéis otra que yo utilizo mucho, que son las Tudor. Así que, bueno, con esta prueba que he querido hacer y que he hecho y que hemos visto que el resultado que no alcanza lo especificado por el fabricante no significa que sea una batería mala, más bien todo lo contrario. Yo si la he comprado es porque confío en Varta, igual que confío en Tudor y en marcas de, entre comillas, de reconocido prestigio. Así que amigos, nada, gracias por acompañarme en este vídeo. Si me creéis merecedor de ello, os pido que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita y espero veros en el siguiente vídeo. Muchas gracias, un saludo.